Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más entrevistas y bueno, cada vez se acerca más la fecha de las elecciones del 9 de febrero y estamos con José Antonio de Gabriel, él es jefe adjunto de la misión del Observatorio Electoral de la Unión Europea en el Ecuador y justamente cerca de 100 observadores de 25 países que integran la Unión Europea están aquí ya en una misión completa que observa el proceso electoral en nuestro país. De hecho, el sábado 11 de enero, los representantes llegaron al Ecuador para ser veedores de esta jornada electoral. Los representantes cumplen una agenda en nuestro país. Desde esa fecha, incluso dieron una rueda de prensa. Gabriel Mato, jefe de la misión, también detalló que mantuvieron reuniones con la canciller Gabriela Sommerfeld, con las autoridades del CNE. Y bueno, lo que sí existe es la preocupación del tema de la violencia, porque recordemos nuestro país, bueno, afronta una ola de violencia muy complicada, una crisis de inseguridad. Y bueno, la misión justamente europea espera que para estos comicios todo se dé con normalidad. Gracias a José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de Observatorio Electoral de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo estamos? El Ecuador se encamina a estas elecciones generales y estamos en medio de una crisis de inseguridad que ha causado violencia por el crimen organizado y lo que ha hecho pues que estas elecciones eh, se tenga mucho más, bueno, cuidado de la seguridad de los candidatos. Por ejemplo, en 2023 lamentablemente se asesinó a un candidato presidencial y eso cambió mucho el tablero electoral. Y bueno, ahora a un año después estamos aquí nuevamente eligiendo a un nuevo presidente y bueno, ¿cómo vemos todo eso desde la observación electoral y cómo se está preparando esta misión también para, bueno, poder ser veedores de este proceso democrático? Buenos días, Verónica, y muchas gracias por la invitación. Bueno, has mencionado primero el tema de la seguridad. Yo siempre digo que la democracia tiene que continuar independientemente de las Así es. circunstancias. Es decir, cuando existe un contexto de violencia que no es nuevo, que lleva ya tiempo en el país. Yo estaba aquí en 2023 cuando asesinaron al candidato Villavicencio. Bueno, pues la democracia tiene que seguir, las elecciones se tienen que mantener y de lo que se trata es de que se creen las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan tranquilamente Así acudir a los colegios electorales, a las juntas receptoras de votos y también para que los candidatos, pues dentro de unas lógicas medidas de prudencia y de cautela, puedan hacer libremente campaña electoral. Eso lo estamos claro. verificando, lo estamos comprobando y esperemos que esto siga así en las 2 semanas que quedan. Bueno, de lo que hemos visto desde la llegada de la misión el 11 de enero, ¿qué nos puede comentar, José Antonio? Bueno, nosotros nos gusta acumular información, analizarla bien y luego cuando tenemos la foto completa nos pronunciamos. No somos partidarios de pronunciarnos demasiado sobre cómo van las cosas entre medio porque eh, podría parecer una interferencia. No obstante, claro que sí hay cosas importantes que hay que decir. Por ejemplo, nosotros estamos acompañando el trabajo del CNE en los preparativos electorales y también de las juntas electorales provinciales y las direcciones provinciales en todo el país y lo que vemos es que el nivel de preparación es bueno, ¿no? Estuvimos en el último simulacro, en el simulacro del domingo, que es un ejercicio interesante e importante porque ahí es donde se prueba realmente que la máquina tiene capacidad de absorber la carga, de procesar los resultados y de publicarlos con transparencia. Para nosotros la transparencia es lo que da seguridad a los procesos electorales. El Ujú. hecho que los ciudadanos y que los candidatos puedan verificar que aquello que se vota es lo que se Así es. cuenta y es lo que se publica. Al final es un elemento central. En ese sentido, lo que nos han contado nuestros observadores y lo que me han contado nuestros analistas es que el ejercicio fue exitoso, abierto y transparente. Bueno, importante, estaremos muy pendientes de lo que suceda justamente en las elecciones. Tendremos después de esta entrevista, estaremos conversando con el consejero José Cabrera para justamente hablar de los preparativos. Ahora, ¿cómo ha estado, cuál ha sido la agenda de la misión internacional? Entiendo que vuelven tras 15 años con una misión completa, porque antes venían misiones pequeñitas, ¿no? Pero después de 15 años viene una misión contundente de 100 personas.
Y bueno, cuéntenos un poco sobre esa preparación, sobre todo el trabajo que tienen que hacer antes, durante y después. Bueno, el compromiso siempre ha estado ahí, es decir, que hubo misiones completas para la constituyente de la Constitución de Montecristi y luego En las primeras 2008. Ujú. elecciones posteriores a la aprobación de la Constitución. Y luego, pues ha habido también misiones de expertos en el 21, en el 23, o sea que el compromiso siempre ha estado ahí. ¿Qué hacemos? Pues nuestra idea es dar una fotografía completa. Es decir, yo diría, con todo el cariño y con todo el respeto, no somos periodistas en el sentido de que no estamos buscando la noticia, sino que Claro, estamos buscando el diagnóstico equilibrado que cuente tanto lo bueno como lo menos bueno, como lo que es criticable, ¿no? Y que le dé a cada elemento su peso. Para eso, ¿qué analizamos? El entorno legislativo. Es decir, todas las elecciones se hacen conforme a unas normas y nosotros vemos si se adecúan o no a los estándares internacionales para elecciones ujú, democráticas. Vemos el trabajo de la administración electoral, con el acento puesto siempre en la transparencia y también en la neutralidad, desde luego. Es decir, el árbitro tiene que ser imparcial y su trabajo tiene por que ser supuesto. transparente. ¿Qué vemos mucho? Los medios de comunicación, que tienen un papel fundamental en las elecciones. ¿Qué analizamos? Analizamos si se cumplen o no las normas para los medios en campaña y también la distinta cobertura de los candidatos y si existe un sesgo positivo o negativo según para De qué acuerdo. candidato. Y sobre todo eso hacemos un estudio enorme con un gran equipo y se presentará después de las elecciones. Y cada vez más importante, las redes sociales, por supuesto. Tenemos un monitoreo de redes sociales que es el nuevo campo de juego al que se ha Así desplazado en es. parte la campaña, ¿eh? Sobre todo en lo que se refiere a buscar el voto joven, pero ojo, no solo. ¿Eh? Entonces, todos estos elementos nos dan una fotografía, creemos que bastante representativa de lo que ha sido el proceso electoral. No se trata de sí o no, de blanco o de negro, sino de describir toda esa rica gama de matices de lo que es un proceso electoral Bueno, y sobre democrático. todo que se garantice la transparencia y que mejor tener veedores internacionales que son imparciales, ¿no? Este proceso. Ahora, entiendo que después de su estancia en el Ecuador, los observadores regresan a sus países, elaboran dos informes, uno preliminar y otro final. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso. Bueno, el primero será el día 9 ya, es decir, dos Ok, días después de, de- de de 9 las de elecciones febrero. de la primera vuelta y se haría lo mismo en caso de haber una segunda vuelta, se hará lo mismo 2 días después de las elecciones. Es ya un informe bastante completo, aunque es una declaración en el que se evalúa pues esto que le he dicho, un poco cómo hemos visto el proceso a la luz de los estándares internacionales para elecciones democráticas. Luego ya 2 meses después del proceso, del final del proceso, regresamos con un informe final que ya podría contener recomendaciones para la mejores de algunos Ujú. aspectos que hayamos visto que quizá podrían ser mejorables, naturalmente presentados con toda la humildad, con todo el respeto por la soberanía ecuatoriana, que al fin y al cabo es quien decide, Ecuador es quien decide su régimen jurídico, su sistema electoral y si introduce o no Así introduce es. reformas. Amigos, a las 7:50 conversamos con José Antonio de Gabriel, él es jefe adjunto de la misión de Observatorio Electoral de la Unión Europea en el Ecuador. Hay una misión que está aquí ya en el país, 100 observadores de la Unión Europea y que, bueno, van a estar vigilando las elecciones del 9 de febrero. Ahora, usted mencionaba, José Antonio, que estuvo en las elecciones del 2023, que fueron unas elecciones totalmente atípicas porque se dio en un contexto en el que se disolvió la Asamblea, el Parlamento, Totalmente. en una muerte cruzada que se llama que está en nuestra Constitución. Y bueno, se tuvo que armar un proceso electoral sobre la marcha, con los tiempos muy cortos. En todo caso, ¿qué podría comentar de ese proceso electoral? Bueno, la muerte cruzada lo condicionó todo. Por ejemplo, en la legislación electoral ecuatoriana no estaba prevista los detalles, las consecuencias de la muerte cruzada. Estaba en la Constitución, pero digamos que no había un desarrollo de qué Además, era la hacer. primera vez que ocurría. Entonces, pues digamos que todos los organismos implicados en la organización de aquellas elecciones tuvieron que hacer gala de imaginación, de flexibilidad para sacar adelante el proceso. El proceso salió bien, hubo un problema con el voto telemático en el extranjero para la primera Ujú. vuelta y luego se repitió el voto en la segunda vuelta. Pero, claro, fue una elección completamente atípica también en el plano político, Claro. porque de golpe, sin preparación de otras candidaturas, pues nos encontramos con un panorama político que muy fluido, como se fue viendo en la evolución Ujú. de las intenciones de voto, y que bueno, pues al final nos ha dado lugar a este periodo que ahora ya se abre una elección ordinaria. Claro, bueno, fue una de elecciones muy complejas, además con lo que conversábamos con
un tema de un asesinato, un candidato que era la primera Indudable, vez que ocurrió en nuestro país y indudablemente, que indudable. realmente conmocionó a todo el Ecuador. Ujú. Ahora, hablando de la gestión que tiene la misión de observatorio electoral de la Unión Europea, cuéntenos, José Antonio, qué expectativas tienen para este proceso, cómo se están organizando, cuál es más o menos su agenda de lo que se puede comentar. Eh, Nosotros nos estamos viendo con todos los candidatos, pero no solo a nivel presidencial, sino a nivel legislativo. Es Ujú. decir, nuestros observadores en las provincias pues están encontrando al enorme caudal de candidatos que hay en todo el país. Y es que hay que recordarlo que estas elecciones no son solo presidenciales, Claro, aunque son los medios se legislativas también. tiende a ver, son legislativas, y la Asamblea tiene un papel importantísimo en la vida Así política es. del país, como comprobamos en el periodo anterior, ¿no? Por eso le damos toda la importancia y estamos viéndonos con ellos, escuchando sus inquietudes, sus críticas, hablando con la administración electoral, hablando con la sociedad civil, que es muy importante, y con todo eso, pues formándonos una idea en la cual pretendemos pronunciarnos sobre todo aquello que es relevante en este proceso, con independencia y objetividad. Hablando en general, ¿por qué es importante a su criterio, José Antonio, una misión internacional de observación electoral en los países? Mire, esto es, yo creo que más que nada, aparte de marcar un compromiso y un interés de la Unión Europea, en este caso con Ecuador, yo creo que la utilidad real descansa en la existencia de una cierta desconfianza en la sociedad, es decir, un cierto escepticismo. Ujú. Justificado o no, eso ya se verá, pero Claro. desde luego el hecho de que existan dudas o que se planteen dudas o que los candidatos hablen de dudas o que la sociedad civil exprese dudas, señala como que, bueno, sería bueno Que algo que pasa. hubiera un tercero, un Ujú. externo, un exterior que objetivamente nos dijera qué es lo que está pasando sin a lo mejor el acaloramiento del debate político interno. Yo creo que ese es el valor añadido de las misiones de observación electoral profesionales. Bueno, muy importante esa labor que están realizando. Muchísimas gracias a José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observatorio electoral de la Unión Europea en el Ecuador. Muchos éxitos con la misión que tienen ahora mismo y bueno, estaremos pendientes de los informes posteriores que se pueda sacar de estas elecciones. Muchas gracias, Verónica.